de ETL y las dimensiones. Muy bien. Entonces, cuando hacemos ETL, recuerda que es un proceso. Ese proceso tiene la extracción, la transformación y la carga de los datos, ¿no? Tenemos que hacer esto. ¿Desde dónde? Desde fuentes. Esas fuentes pueden ser otras bases de datos de tipo LTP, base de datos NoSQL, un RDBMS, puede ser un archivo en formato JSON, un archivo en formato CSV, un archivo en XML, un archivo en TXT. Otra fuente puede ser un Excel, ¿no es cierto? Un archivo Excel, o puede ser incluso una aplicación web que tiene un REST API, ¿no? Una API donde tú puedes consumir tus datos o incluso webhooks. ¿Listo? Incluso de repente un web scraping puede ser incluso, ¿no? O sea, puede haber diversas fuentes y esas fuentes los tenemos que cargar ¿a dónde? A nuestro data warehouse, ¿no? Acá está el data warehouse y al momento de cargar te vas a dar cuenta que estos datos no pueden ir tal como están. Le podemos decir que son datos crudos, ¿no? Datos crudos que no pueden ingresar así como están a nuestro data warehouse, porque nuestro data warehouse es un modelo dimensional que tiene una estructura, ¿no? Tiene una estructura, o sea, tienen que entrar datos estructurados a nuestro data warehouse. Por lo tanto, necesitamos hacer una extracción de estas fuentes. Una vez que lo hemos extraído, tenemos que transformar esos datos, ¿no es cierto? Ordenarlos, cambiarlos, a veces juntarlos, a veces separarlos, configurar el formato que necesitamos, al que está estructurado el Data Warehouse. Una vez que lo tenemos en la configuración del Data Warehouse, lo cargamos al Data Warehouse. Una vez que está cargado en el Data Warehouse, recién podemos empezar la tercera parte, esto sería la parte uno, fuentes de datos, la parte 2 que sería el Data Warehouse y la carga, y la parte 3 que sería el análisis de datos, ¿no? Entonces aquí ya recién podemos visualizar en un dashboard, en un reporte multidimensional, o hacer analítica de datos, hacer minería de datos, ¿no? Todo eso podemos hacer dependiendo de este Data Warehouse. ¿Listo? Entonces, cuando tú quieres hacer ETL, hay varias formas para hacer ETL, ¿no? Entonces, en el tiempo que yo he estado trabajando en esta área de Business Intelligence o en base de datos también, o desarrollo de software, tuve que muchas veces usar SQL. Ya, sobre todo cuando llevé la primera vez este curso y quise hacer mi trabajo final, no pude cargar los datos como una herramienta directamente al Data Warehouse. Traté de usar Pentaho, que recién esas veces en el año 2007, 2008 te estoy contando. Recién había aparecido Pentaho, era muy nuevo, recién tenía un año, 2 años de haber salido. Y básicamente las herramientas que tenía Pentaho, que era open source, ¿no? Open source, tenía muchas fallas. Y cuando yo quise hacer este trabajo, fallaba demasiado. Al final tuve que desecharlo y tuve que yo mismo programar, en este caso, una aplicación que haga la consulta SQL desde las bases de datos y luego en el mismo SQL hacer la transformación y luego mediante un script, un código, ¿no? Que haga un bucle iterativo, insertar al Data Warehouse. Eso es lo que he hecho, ¿no? Entonces, cada vez que quería cargar, tenía que ejecutar el script y cargaba los datos. También se puede hacer eso, ¿no? Solo que te demanda un poco más de tiempo y es un poco más de programación, necesitas dominar, ¿no? No solamente necesitas saber SQL, sino también necesitas programar. También podrías usar Python. Hoy en día Python para ciencia de datos tiene muchas librerías que te permiten abrir varios tipos de fuentes de datos y también te permiten transformar y cargar, ¿no? También podrías hacerlo con Python. En la actualidad Pentaho, mira, desde el 2007 al 25 ha pasado 20 años más o menos, ya ha crecido bastante. Es más, se ha convertido en una herramienta comercial, ¿no? Por lo tanto, sus soluciones hoy en día ya son muy estables y trabajan muy bien en la actualidad. O en otro caso podrías usar Excel, ¿no? Cargar los datos en un Excel, arreglar los datos en Excel manualmente, cosa que te va a demorar mucho tiempo, pero es posible también, ¿no? Y luego ya cargar esos datos de Excel directamente al Data Warehouse, ¿no? También se podría hacer, pero va a ser muy demoroso. Podrías aplicar ORM incluso. ORM es un mapeo objeto relacional, ¿no? Mapeo objeto relacional. Que básicamente hoy en día todos los frameworks, ya sea Laravel, Django, en este caso Spring Boot con Hibernate, utilizan este ORM. Es como decir, convertir las tablas de la base de datos en objetos. Lo convierten en objetos. Y una vez que tú lo tienes en un objeto, ya no tienes que usar SQL, simplemente dices, ¿no? Objeto.all
y te devuelve todos los registros de esa tabla. Entonces, el ORM te permite manejar modelos relacionales, pero en forma orientada a objetos, ya no en forma estructurada usando el lenguaje SQL. Y también podrías usar Power Query, que es parte de Power BI, donde tiene toda una serie de herramientas, vamos a ver también esto en la práctica, que te permiten transformar los datos en forma sin saber programar. Simplemente haces clic, clic, clic y te vas a poder cambiar los datos mediante esta herramienta que se llama Power Query. Y bueno, una aplicación muy completa es MicroStrategy de Microsoft, que es una plataforma completa, una suite completa de Business Intelligence, ¿no? Que abarca desde la extracción de los datos, el ETL, Data Warehouse, hasta análisis. O sea, tiene todo esto de acá. Única desventaja que es de pago y también es bastante pesada, ¿no? Muy bien, entonces, en este caso, nuestro curso, para hacer ese proceso de ETL, vamos a usar vamos a usar el DPI, ya que es una parte de Pentaho. Cuando nació Pentaho viene de 5, ¿no? Penta viene de 5, que eran 5 aplicaciones que te permitían hacer varias tareas dentro de Business Intelligence, como es ETL, como es los cubos OLAP, como es Mondrian para hacer reportes multidimensionales. O sea, tenía varias aplicaciones que eran 5, en realidad 5 apps que trabajaban cada uno separados, que eran parte de Pentaho, ¿no? Pero todos eran parte de la suite Pentaho Business Intelligence. Ya, entonces, en la actualidad lo que vamos a usar va a ser DPI, ¿listo? Si tú entras a la página de Pentaho, a ver, entra por favor a la página aquí de Pentaho, busca Pentaho, Pentaho, ya, BI, Pentaho BI, y te vas a dar cuenta que acá está, ¿no? Pentaho.com, que hay una herramienta que tú puedes descargar, a ver, déjame ver, a que cada vez más Pentaho se ha ido por el lado de privativo, ¿no? O sea, de pago, ¿no? Entonces acá como puedes ver, miren, tiene su... Pero si quieres probar, dice, puedes probar en forma gratuita, pero de hecho que te va a dar solo un tiempo de prueba, ¿no? Un tiempo de prueba. ¿Ya? Entonces... Em, por suerte, hay una comunidad que, como el proyecto es open source o nació como open source, aún mantiene, se puede decir, los códigos open source para poder usar Pentaho, ¿no? Y todo eso lo han subido a un GitHub, ¿no? Donde tenemos, como puede decir, Pentaho, pero open source, ¿no? Aquí está, esas soluciones, ¿no? Como por ejemplo tenemos el Pentaho Server, tenemos el Pentaho, este es un manual de instalación. Tenemos el Pentaho Data Integration, esto le conozco como DPI, ¿ya? Pentaho Data Integration, esto vamos a usar para hacer ETL, ¿ya? Esto con eso vamos a hacer ETL. Tenemos algunos complementos para Hadoop, para Pentaho. Tenemos el Pentaho Schema Workbench, este es un modelador, un diseñador de cubos para hacer reportes multidimensionales. Acá te crea un esquema de XML que luego vas a poder utilizar al hacer reportes multidimensionales. Ya es un modelador. Y bueno, y otras herramientas que tenemos aquí, como puedes ver. Ya, entonces, pero el que más me gusta de todas las herramientas y el que más utilizo es el DPI, este de acá, el Pentaho Data Integration. Antigua, es una versión, por lo menos que sí es un poco actual, ¿no? Entonces esperamos que cargue y aquí vamos a trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí estaba probando algunas transformaciones que te permiten enlazar los datos, ¿no? Y cargarlos en un data warehouse. Entonces, acá obtenemos los datos y luego los cargamos en un data warehouse. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer contigo. Acá tiene una serie de herramientas que vamos a usar para trabajar, ¿no? Herramientas para obtener datos, para enviar datos, para transformar datos, ¿no? Todas esas herramientas las vamos a utilizar.